Gente, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a otra conversación de charlas con Charlie desde el comedor de mi casa. Estoy hoy con Marta Ruiz. Querida Marta, bienvenida. Hola Carlos, qué gusto Finalmente. verte. Sí. Marta es periodista, excomisionada de La Verdad y pasó mucho tiempo en Semana. Tuvimos algún paso compartido cuando estaba en el proyecto Antonio Nariño y yo estaba en la Fundación para la Libertad de Prensa y venía haciendo fila a ver cuándo te pescaba en Bogotá. Bueno, aquí estoy. Sí, estuviste en la Feria del Libro en un conversatorio con Juan Villoro. No, con Jorge Volpi. Con Jorge Volpi. Y con Juan Gabriel Vázquez. Sí. Súper interesante sobre reconciliación. O sea, siempre en esos temas surgen como perspectivas nuevas y distintas, ¿no? Claro, me quedé sin ir a la feria gracias a la crisis del Petroverso, tenía ya el jueves por la tarde, pero bueno, no se pudo. En el canal pueden ver la sesión de escritorio del miércoles, estuvimos también con una participación de Andrés Mejía hablando de todo el cambio de los ministros, 10 ministros en total han sido cambiados en 9 meses y quiero que empecemos por ahí, Marta. Hablemos, ¿cómo sientes tú, así como los ciclistas, las primeras sensaciones de todo este remesón en el gabinete del presidente? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que el presidente tiene derecho a cambiar su equipo de trabajo y que eso es normal relativamente dentro de los gobiernos. Creo que Petro buscó tener un gabinete más homogéneo. Creo que se impacientó con tener que hacer negociaciones dentro del propio gobierno para sus reformas. Y yo creo que esa impaciencia digamos que Petro de algún modo está buscando el muerto aguas abajo o aguas arriba, porque yo creo que realmente el problema serio de Petro es el tiempo. Es decir, Petro quiere hacer cambios muy estructurales, siente que no tiene tiempo y que el aparato del Estado no se mueve. Él lo ha dicho en algunos consejos de gobierno, es decir, esto no se mueve. Y yo creo que el problema no es de los ministros o no es de las personas que encarnan esos ministerios, que creo que todas las que se fueron y las que llegan también tienen un compromiso de fondo con la agenda de cambio, sino que realmente yo tengo una reflexión hace tiempo como en ciernes sobre la necesidad de una reforma del Estado en Colombia. Esa es del diseño institucional, esa es una reflexión que me dejó sembrada cuando yo estaba en la comisión Rudolf Gómez, que le hicimos una entrevista muy interesante y Rudolf dijo, oiga, en nuestro gobierno, cuando Gaviria, nos faltó un diseño del Estado y él dice, realmente el Estado existe, pero no funciona. Y hay algo de eso en esa impaciencia del presidente. Sin embargo, yo creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado, porque, como dicen los sabios, el arte de la paz es la paciencia, la ciencia de la paz es la paciencia. Y creo que no es insultando, desconociendo o culpando a los otros. Creo que una vulnerabilidad muy grande de Petro es que cuando las cosas le salen mal, busca culpables. Sí. Y yo creo que ahí empieza la polarización. Petro en estos meses ha sido un señor que ha bajado la polarización. Tuvo ese comienzo que y ha sido un hombre muy conciliador y creo que es muy riesgoso que entre a entrar en la dinámica de los culpables, de los buenos y los malos, de los que quieren el cambio y los que no. Eso creo que daña completamente el clima político y lleva el gobierno a otra orilla, que es una orilla confrontacional, y mi experiencia en la comisión me demuestra que por esa vía las reformas son más difíciles en Colombia. Claro, y además, bueno, este viernes El Espectador le llama la atención el editorial sobre tener esa impaciencia con la democracia, por un lado. Cuando tú hablas de lo anquilosado que es el Estado, recuerdo cuando empezó Petro el periodo que hablaba de los enemigos internos, que los medios sacaron completamente de contexto, y él también habló esta semana de que el gobierno debía declararse en emergencia. Entonces, para seguir con ese punto, lo que estás diciendo,
hay como un debate entre que es que se radicalizó y entonces ahora sí está solo con su gente. Yo pues en particular no estoy de acuerdo con esa visión, o que simplemente se dio cuenta que necesita rebarajarlo. Entonces, ahí en esos cambios sientes que puede haber un nuevo aire, por ejemplo, en la conversación de la reforma a la salud con el Congreso, en la conversación con la bancada y con la coalición. Mira, yo primero que todo quiero he pensado mucho, porque es que esto no es fácil de entenderlo. Sí. O sea, uno gasta A masticarlo. bastante neurona tratando de entender. Hay un tema que a mí me parece que es central de toda la impaciencia del que es el tema de las tierras. Yo creo que Petro, a mí me sorprende que la paz total haya alcanzado el protagonismo que ha alcanzado en el gobierno de Petro, porque en mi punto de vista ese no era su principal bandera. Pero el tema, Petro quiere sacar este país del siglo XX, quiere ponerlo en el siglo XXI. Y me parece que el tema de la tierra es un tema central, y creo que Petro tenía un reclamo hacia los ministros de Hacienda y Agricultura, me lo había comentado alguna gente del gobierno, era ellos se oponían a la expropiación. Pero tomaron el camino de la compra de tierras, pero resulta que la compra de tierras tampoco está funcionando, por los miles de obstáculos que tiene el Estado, y yo sí creo que ese es un dilema que nosotros tenemos hace un siglo. Hace un siglo estamos en el problema de si expropiar es comunista o no es comunista, claro. Y creo que ese punto es un punto central. Es decir, no tengo el detalle de si eso cambió o no cambió dentro de la discusión del plan de desarrollo. Están en ese debate que incluyeron ahora la expropiación express, que si las iban a pagar, que no. Pero yo me tomo muy en serio el plan de desarrollo, incluso esa fue mi última columna, sí, fue sobre el plan, sobre eso. Porque realmente para mí el plan de desarrollo, ahí está el pensamiento de Gustavo Petro. Y yo sí creo que el plan de desarrollo, ahí se plantea, digamos, el meollo, ahí toca el dedo en la llaga sobre la capacidad o no que tiene este país de hacer reformas. ¿Sí? Y ahí se veía esta semana que él estaba molesto con la ministra Cecilia López, o sea, sí. No le estaba siguiendo ella la línea en ese tema, no estaba identificada suficientemente con lo que él quería, no iba lo suficientemente rápido. Sí, yo creo que el presidente quiere ir más rápido y es muy difícil, pero esa lentitud en este tema, si bien tiene explicaciones jurídicas, tiene explicaciones institucionales, también tiene explicaciones que es que muchas normas y muchos de los procesos se ha hecho para que no se haga la reforma, ¿sí? Llevamos años creando normas y leyes para no entregar tierra. Entonces yo sí creo por ejemplo, a mí no me asusta que se hable de expropiación, porque es que la expropiación en Colombia se ha satanizado, pero la expropiación es un mecanismo absolutamente legítimo en todos los sí, los procesos, por ejemplo, de reforma de espacio público, de vías, de desarrollo. Las reformas agrarias han sido en el mundo entero el tema más difícil. Ha causado sangre las reformas agrarias en el mundo entero. Entonces yo creo pero sí creo que el presidente no puede renunciar a hacer acuerdos en torno a la reforma agraria. Y creo que el presidente tiene que tener cuidado con el balcón. Me parece legítimo que vaya al balcón. Yo no veo el balcón ni como una forma de democracia directa ni de participación, me parece una forma de propaganda. Es decir, creo que es una manera de conectar con su gente. Conectar, pero eso pues me parece que no reemplaza el hacer un diálogo realmente profundo en el país. Colombia sí necesita la paz política. Yo creo que Colombia es una nación herida. Colombia es una nación vulnerable. Colombia es una nación donde el odio está muy, el odio y el miedo, que son dos sentimientos que movilizan muchísimo la violencia. Sí. Entonces, Colombia, yo creo que un líder tiene que ser contundente pero sereno. Contundente pero sereno. Yo no quisiera que el presidente Petro perdiera la serenidad, porque me parece que la serenidad es mucho más, es lo que permite hacer un tránsito con toda la contundencia del mundo, con toda la contundencia del mundo. Ahí, bueno, mucha gente va a estar oyendo y viendo esto
cuando ya Petro habrá salido al balcón. Dijo que el lunes 1 de mayo a la 1 de la tarde Sí. va a volver a hablarle a su gente. Yo decía, pero pues déjenlos descansar en el festivo, que nos van a poner ahí a oír un discurso. Pero para redondear este punto sobre tierras y conectarlo con cosas que has dicho en algunas de tus columnas en La Silla Vacía, somos vecinos de Columna, llegó Jennifer Mojica al Ministerio de Agricultura, viene de la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Crees que va a poder encontrar de pronto un balance distinto con este gabinete a lo que traía antes? ¿Piensas que hay unas nuevas oportunidades ahí, como una última mirada de esos cambios? Pues mira, yo creo que Cecilia era una mujer absolutamente comprometida con el tema, conocedora del tema, y yo creo que Jennifer lo es también. A propósito, te cuento, Jennifer trabajó en la comisión. Ah, no Y sabía cumplió eso. un papel muy importante en la comisión. Ella es una mujer muy solvente, conoce mucho, pero creo que Jennifer viene del litigio por las tierras. O sea, Jennifer trabajó en el ministerio y es una mujer muy valiente. Entonces yo sí creo que Jennifer va a poner mucho énfasis en las tierras como un problema de justicia. Sí, por encima incluso del tema del desarrollo. Es decir, creo que para Cecilia el énfasis está más en el desarrollo, y la gente que está con el énfasis más en el desarrollo, digamos, es más flexible en materia de decir cómo, si se necesita adquirir las tierras, cómo. Para Jennifer, yo creo que Jennifer es experta en restitución. Es decir, el tema de las tierras como un problema de justicia y de cerrar heridas en Colombia va a ser muy central. Casi procedimental de cómo Y llegamos creo a que eso es interesante, pero eso sí nos va a generar mucho más, digamos, no va a echar tierra, para usar el nombre, sobre el pasado. Creo que el pasado y la manera como se ha conformado la estructura de tierras en Colombia es una herida abierta. Sí. Y creo que con Jennifer vamos a ver esa herida sangrando todavía. Sí, creo que Jennifer va a meter el dedo en la llaga. Creo que Cecilia no lo hacía porque tienen más la noción de que miremos para adelante, hay más urgencias de generar desarrollo y hacia el futuro. Creo que Jennifer va a saldar cuentas con el pasado. Eso tiene que ver con una columna que escribiste a finales de marzo en La Silla Vacía, La miseria del modelo, que a mí me pareció interesante porque yo venía con una idea muy crítica de la paz total, ¿no? Entonces, como esta paz total, entonces todo el tiempo. Pero pues tú planteabas que a propósito de unas declaraciones que había dado el presidente Petro en Medellín, diciendo que la paz de La Habana se había quedado incompleta y que no era un tótem para adorar, que ese era un acuerdo del que se tenía que empezar a trabajar para seguir haciendo pues avances. Y decías dos cosas interesantes, entre otras, y era pues que Santos no había hablado del modelo económico con las FARC, tampoco del modelo de seguridad por no considerarlos interlocutores válidos, lo cual era de alguna manera engañoso, pues porque tú decías, las armas han sido justamente uno de los factores centrales en la acumulación de capital en las regiones donde persiste el conflicto. Entonces conectemos eso con paz total y con esas deudas pendientes del acuerdo de paz de La Habana. Bueno, ahí sí me toca meterme al meollo de la Exacto. Comisión de la Verdad. Porque, abrimos capítulo Comisión de la Verdad, me parece porque yo sí creo, a ver, primero que todo, mis respetos al presidente Santos con la paz que hizo. Creo que el presidente siempre lo ha dicho, esta era la paz posible. Lo que yo pude observar haciendo el informe de la comisión es que el sector económico y el sector de seguridad son dos actores con gran poder de veto en Colombia. Son dos sectores que son determinantes para saber si en Colombia se hace la paz o se hace la guerra. Sí. O sea, ellos ahí, a su manera, con muchos mitos en torno a ellos, ¿sí? Digamos, simplificaciones, pero... simplificaciones y de alguna manera, ya que somos periodistas tú y yo, un poquito de caja negra, ¿sí? Para mí los militares en Colombia siguen teniendo mucho de caja negra que no se puede explorar. No se puede escrutar, y el ¿no? tema de las élites económicas en Colombia ha sido intocable. Yo siempre digo que en el periodismo colombiano es extraño, en el periodismo del mundo se escriben libros sobre los empresarios y el poder. En Colombia es súper restringido ese espacio, sí. Y más ahora que son dueños de los medios, ¿sí?
Entonces, yo lo que creo es que el presidente, entiendo sus razones, pero las consecuencias de las razones que tuvo Santos para no tocar el modelo económico y no tocar el tema de seguridad, yo creo que la respuesta siempre fue, eso se hace en democracia. Sí. Pero en democracia tampoco se ha hecho. ¿Sí? En democracia llevamos 7 años y no se ha hecho. Sí, no se ha, bueno, se está haciendo ahora, pero el modelo económico que vimos nosotros a lo largo sí, yo sí creo que hay un modelo económico, digamos, que lleva siglos, pero sí para mí el punto central es que el Estado no ha jugado el papel de representar a las mayorías, sino que el Estado ha beneficiado a las minorías, tanto en lo global como en lo territorial. En lo territorial es brutalmente notorio cómo el Estado termina sirviendo a los intereses, por miles de narrativas, a los intereses de unas minorías en el poder. Déjame leer un fragmento de tu columna para que sigas con la idea, sí, que me parece muy interesante. Dices, no admiten aún que el sistema extractivista es una trampa mortal, incluso para los capitalistas pura sangre, claro, porque finalmente esa manera devoradora de producir riqueza nunca será segura ni pacífica. Sí, sí. Pues yo creo que tengo muchos ejemplos territoriales, ¿sí? Pero probablemente el mejor ejemplo es el Pacífico colombiano. Es decir, y toda la zona donde las materias primas, Colombia ha sido exportador de materias primas siempre, y a la gente ¿qué le queda? Le queda el hueco. Bueno, voy a poner el caso del Pacífico, pero voy a poner el caso del Caribe. Yo he visto muy de cerca, me tocó en la comisión todo el caso del Cesar con el carbón. Es decir, uno no puede entender cómo y eso es un tema de políticas. Mira, cuando yo era periodista de semana, nunca olvido 2 reportajes que hice en la frontera con Ecuador. Uno en Putumayo. Tú pasabas de los pueblos de Putumayo, de Colombia, llenos de coca, de violencia, de FARC, de paramilitarismo, de todo, y cruzabas la frontera en un río al pueblo del Carmen de Ecuador, que es un país similar a Colombia geográficamente. Era otra cosa, es decir, la manera, o sea, tenían hasta una carretera que los lleva a Quito, es decir, es otra manera. Sí. Igual recuerdo, incluso en el Acuerdo de Paz me fui a hacer un reportaje a Tumaco, ya cuando estaban repoblando las disidencias, toda la zona, y había aquel puente, se había acordado con Santos hacer un puente binacional en el río Mataje entre Colombia, entre Nariño y Ecuador, sí, y Ecuador hizo su parte, y Colombia no. Es decir, eran 2 realidades absolutamente distintas, y no estoy comparando a Colombia con Dinamarca. Estoy hablando de una frontera que nos divide, geografías similares, que divide. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que, sí hay un problema con el modelo. No puede ser que unas empresas actúen en un contexto donde todo es un desastre. Sí, yo mencionaba el tema de Antioquia. Es decir, Antioquia que no es el Guaviare, digamos, donde uno puede decir no hay Estado, no, es que no hay Estado, el Estado no llega. Yo creo que hay un mito con lo que el Estado no llega. Yo creo que el Estado llega, el problema es qué está haciendo el Estado, al servicio de quién está. Tenemos Antioquia tenemos, todas las paradojas del modelo están en Antioquia. No, es que el Bajo Cauca es de Antioquia, sí, es que Urabá es de Antioquia. Habría que hacer una reflexión muy a fondo sobre el caso de Urabá, por ejemplo, ¿sí? Del modelo de Urabá. ¿Por qué allí se reproduce la violencia, siendo un lugar donde incluso hay una industria, donde no es un problema de que no haya empleo, no es Tumaco donde no hay empleo, aquí se supone que hay empleo, ¿sí? Y tenemos y lo mismo Medellín. Entonces, ¿cómo puede convivir un modelo moderno de unas empresas que son multinacionales, están en el mundo global, y unas regiones que están en el siglo XVI, todavía en las guerras de clanes? Sí, o sea, todavía estamos entonces, yo sí creo que esa desigualdad del modelo
Eso es lo que tenemos que reflexionar. Decir que eso no es un problema, ¿sí? Para no mirarlo y digamos, no lo miremos desde Bogotá. Creo que es el propio James Robinson, que yo cito en esa columna, que dice hay periferias de periferias. Es decir, a mí me tocó, por ejemplo, en la comisión montar todo el despliegue nuestro en el Caribe. Y hay una realidad en el Caribe, es que son los sures, ¿sí? Es decir, tú tienes a Bolívar y una cosa es Cartagena y sus vecinos y otra cosa es el sur de Bolívar. Claro. Otra cosa, es más, hasta Monte de María ha dado un salto, pero el sur de Bolívar, ¿quién gobierna en el sur de Bolívar? La pregunta, ¿sí? ¿Quién tiene el poder en el sur de Bolívar? ¿Dónde están las instituciones? Entonces, allí hay unos problemas muy serios de diseño institucional, de cómo opera el Estado, ¿sí? De qué tipo de Estado necesitamos y, sin duda, Colombia, yo creo que eso salta a la vista. Necesita hacer una reflexión sobre los territorios y que eso es lo que yo adoro del plan de desarrollo. Es que en Colombia la geografía tiene que ser una variable muy importante para pensar el desarrollo y la política. Sí, siempre se piensan las políticas públicas como en un nivel aislado del espacio, del terreno, de la naturaleza. Claro, es que yo creo que, mira, yo voy a decir una cosa que va a sonar, yo siempre digo que no es cierto que la centralidad del acuerdo de paz sean las víctimas. Y lo mismo digo en la comisión, yo digo que la centralidad es el territorio. Y hay una cosa que hay que reflexionar muy a fondo en Colombia. La gente, el conflicto, dejó per se un ordenamiento territorial. El conflicto dejó en sí mismo una manera de relacionarse los territorios. Y la gente ha ido tomando una conciencia. La conciencia que hay en Colombia hoy no es la conciencia de que somos una nación, sino la conciencia de que somos un territorio. Entonces la gente se reivindica de su territorio, defiende su territorio aún del Estado. Y eso es algo que hay que mirar con mucho cuidado. La gente no se siente colombiana, la gente se siente montemariana o se siente del Magdalena Medio. Y hay una exacerbación de la reivindicación del territorio, muy legítima, pero también que hay que, si el diseño del Estado no se acompasa con esa realidad que tiene que ver con el relacionamiento de la gente, ¿sí? Cuando el presidente estaba en campaña, dijo algún día, de esas 1000 cosas que dice Petro, que suelta al aire, él saltó un globo de que iba a ser un departamento en el Magdalena Medio. Magdalena Medio, sí. Entonces yo dije, ojalá no le dé por hacer una cosa sin pensar bien todo el territorio, porque no es solo el Magdalena Medio. Eso tiene sentido. Tiene mucho sentido porque ¿cuál es la gran marginalidad, por ejemplo, del sur de Bolívar? El sur de Bolívar ser una periferia del Caribe, de arriba, sí, cuando su relacionamiento está con Barranca Bermeja. O sea, sus flujos comerciales, sus flujos culturales, incluso sus flujos políticos pasan por allí. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que leer cómo logramos, ¿para qué? Para integrar territorio al proyecto de nación. Mientras la gente sienta que el territorio es algo desatendido por el Estado, el Estado sigue funcionando con departamentos. Y a veces los departamentos no responden a esas realidades. ¿Sí me entiendes? A veces los departamentos no son realmente una estructura que permita, porque están generando esos márgenes que son muy difíciles, que están en manos de la criminalidad. Y yo sí creo que esa es una reflexión pendiente en Colombia desde la Constitución del 91. Y para conectar esto con la paz total, a mí siempre me suscita una reflexión sobre el afán de intentar ofrecer como algunas condiciones de seguridad en los territorios, en las regiones, que además fue una prioridad con la que llegó Petro y una premisa de la que incluso hablaba mucho Iván Cepeda, es cómo desactivamos cierto nivel de drama y de inseguridad de la gente mientras negociamos. Pero entonces tenemos esta combinación entre la sujeción penal y que estas bandas se desmovilicen. Hablábamos con eso hace unos días con Gina Cabarcas,
pero también la negociación con los grupos armados que tienen un trasfondo político. Pero igual, una de las cosas que han dicho algunas personas, bueno, sí, pero si nosotros sacamos estas bandas criminales de estos territorios, logramos algún tipo de cosas, pues las causas están ahí, entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Como, oigan, no, dejen de hacer ese negocio tan rentable, y nosotros vamos a unas condiciones buenas, pero igual ahí van a estar todos los incentivos para seguirlo haciendo. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo es esta idea que igual el presidente cada vez está más presionado? ¿Cómo están las cifras de seguridad? ¿Cómo están los asesinatos de líderes sociales? ¿Cómo están las condiciones de los territorios? Los gobernadores presionando, y esta idea de empujar de alguna forma esa conversación de la que tú hablas. Sí. Bueno, yo quisiera enlazar esto con lo anterior. Yo creo que, yo me voy a citar una frase de Pacho de Rú, que me gusta mucho y que la creo. Es que él dice que el modelo económico que tenemos, que es de concentración de la propiedad, ese es el modelo nuestro, es una concentración de la riqueza, genera una necesidad de seguridad, y él dice, a más propiedad, más seguridad, y a la extrema propiedad, extrema seguridad. Un poco la idea de que, claro, como hay semejante acumulación de riqueza en pocas manos, pues todos los excluidos se vuelven sospechosos de ser una amenaza, y la respuesta es un sistema armado para disuadir esa amenaza. Yo quiero simplemente poner una anécdota de cómo vi eso en terreno. Una vez fui a hacer un reportaje al Cauca, recién firmado el acuerdo de paz, donde empezaban también las disidencias en el Cauca, estaban matando líderes en el norte del Cauca, y fui a la finca en La Emperatriz, y me encontré más de 200 hombres de la Fuerza Armada, tanto ejército como policía, carabineros, cuidando una finca que no produce nada, pero es fruto de un litigio entre indígenas, y los indígenas cada tanto van y se la toman, ¿sí? Y yo les dije a los policías, a los carabineros, ustedes, ¿por qué están acá y no allá, donde están matando los líderes en la montaña? Me dijo, no sé. Están cuidando. La respuesta es porque Azocaña le paga, tiene un convenio con el ministerio, y le paga al ministerio a través de un convenio para cuidar esas fincas donde hay problemas. Eso es una seguridad privada, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa con el tubo? Eso no puede ser. Están cuidando. Yo dije, ¿de quién cuidan esta finca? Policía y ejército cuidando la de los indígenas, ¿sí? Están cuidando. Es decir, eso es una distorsión, a mi juicio. Lo vi yo, ¿sí? No me lo contaron, lo vi. Hablé con ellos. Entonces, no puedes decir, ya están matando gente, pero aquí yo estoy cuidando la finca porque vienen a tomársela. Entonces, eso muestra no solo un enfoque de la seguridad, sino una incapacidad enorme de resolver un conflicto de tierras. Es decir, yo creo que la raíz de todo es que nosotros no somos capaces de resolver conflictos, ¿sí? No somos capaces de resolver conflictos, y cuando los conflictos no se resuelven, pues le echamos la policía. Son conflictos sociales y políticos. Son conflictos sociales y políticos. Entonces, ahí es muy importante, yo creo que ese aprendizaje el aprendizaje de aprender a resolver conflictos antes incluso, y generar confianza. Entonces, una de las grandes matrices que nosotros trabajamos en la comisión es la convivencia. ¿En qué se basa la convivencia? La convivencia se basa en la conversación, en poder llegar a acuerdos, y yo sí creo que yo no sé, a ver, yo creo que la paz total es demasiado grandilocuente. Yo creo que el presidente hace bien en pensar que tiene que negociar. De hecho, la comisión dijo, hable con todos. Hable con todos, sí. Porque todos es como una escala entre más criminal y más político. Y en esa escala tú los puedes subir a cara a cualquiera. Todos tienen de criminal y todos tienen de político. Sí, todos tienen de criminal, y tú puedes decir que es que el ELN, como fue fundado en los 60 y en la Guerra Fría, y entonces sí tiene mejores ideales, pero si tú te vas al Clan del Golfo, tú vas a encontrar que el señor Otoniel viene del EPL, y que allí hay una explicación supremamente compleja de cómo surge, pero lo que es cierto es que todos esos grupos tienen una gobernanza criminal en los territorios, más o menos legitimada institucionalmente, porque es que todos tienen sus alcaldes amigos y sus no sé qué amigos y todo. Entonces, ahí hay unos factores de poder. Lo primero que nosotros tenemos que
dejar de pensar es que esos grupos armados se mandan solos o están solos. Esos grupos armados tienen redes políticas, esos grupos armados tienen redes económicas y esos grupos armados tienen gente que respalda y que quiere que estén en los territorios. ¿Por qué? Porque para ciertas economías y para ciertos clanes políticos es mucho mejor entenderse con el criminal que con el Estado. A esos también les parece que es muy aburrido y muy largo el camino de las instituciones. Entonces es mejor tener un señor al que yo le pago para que me quite del camino al líder que me incomoda. Sí. Entonces, ahí hay un tema que ahí sí ya es más cultural. Entonces, yo sí creo que la conversación que hay que tejer en este país para que haya realmente paz es muy larga. Es muy larga y hay que cambiar completamente la noción de control territorial. Yo digo que nosotros siempre hemos tenido un problema histórico con el control del territorio. Desde que perdimos Panamá, es decir, todo lo que tú ves en la historia es un problema y la obsesión de la fuerza pública. La operación que tomó Marquetalia se llamó soberanía. Es decir, hay una obsesión con la fragmentación del territorio, con que no haya repúblicas independientes, que es muy selectiva. La fuerza pública sí le dejó a los esmeralderos que manejen ellos su territorio. Eso sí ha sido una república independiente, ¿sí? Pero eso es por concesión. Entonces, hay una cosa que nosotros encontramos, es que hay el Estado mismo le cede el territorio a estos grupos. Es decir, a las AUC le cedió el territorio. El Estado le cedió el control del territorio a las AUC. Después los desarma, los desmoviliza, pero hay unas grietas y el control territorial que Uribe, ese fue su bandera, el control territorial. Uribe concebía el control territorial en una lógica amigo-enemigo completamente militar. Es decir, para Uribe, controlar el territorio, poner batallones, poder, y eso sin duda tuvo muchos logros en términos de control del territorio. Sin embargo, yo creo que el control del territorio es una noción que tiene que ser democrática. Es que además yo pienso que vamos a volver otra vez a eso como propuesta política de la derecha en respuesta a Petro, es volver a otra vez a decir, no, es que necesitamos más fuerza pública. Pero hay una cosa que a mí me parece que hay que reflexionar un poco mejor, y es el concepto de ciudadanía. O sea, el concepto de ciudadanía es un concepto muy, muy, muy fuerte en la Constitución del 91. Y a mí me encanta la tesis de grado de Claudia López. Ella hizo que publicó un libro sobre el fin de las FARC, pero Claudia trata de preguntarse eso. Claudia se pregunta cómo se construye Estado, ¿sí?, en los territorios. Y yo creo que hay una respuesta que vienen dando muchos especialistas, es el Estado se construye en los territorios con lo que hay en los territorios. Y ahí hay como, Claudia dice que hay como 3 variables que son Estado, sí, ciudadanía y mercado. Entonces, creo que cuando en Colombia siempre se ha creído que el Estado es lo militar, entonces control territorial es dónde está la policía, el ejército, o cuando más algunas instituciones, pero sin ciudadanía y sin mercado tampoco vamos a tener una soberanía del territorio, ¿sí me entiendes? Y esa ciudadanía es para mí el problema de la ciudadanía es muy importante, que no creo que se resuelva con el balcón de Petro, con llamar a las masas y incendiar las masas, sino que yo creo que nosotros somos una ciudadanía herida, muy herida por la guerra. Somos una ciudadanía que la Constitución del 91 nos dijo, vaya, usted tiene un lugar, pero nos pegaron muy duro. Y a la gente le pegaron muy duro con la guerra y le dijeron, si usted piensa distinto, tenga. Usted va a criticar mucho, tenga. Usted va. Entonces, eso va dejando unas huellas. Eso, somos como un pueblo maltratado, sí, por esa violencia. Y entonces la ciudadanía, claro, este país es insólito, porque este es un país donde tú levantas una piedra y hay un líder, y matan a uno y surgen 2. Pero no creas, aquí yo creo que hay una cosa que
que me sorprendió mucho haciendo el informe de la comisión es que nosotros siempre creemos que en Colombia la gente ha luchado mucho, ha sido muy luchadora, y comparativamente muchos expertos dicen que en Colombia el campesinado no ha sido, la acción colectiva en Colombia no ha sido fuerte. La acción colectiva no ha sido, comparado con otros países donde las reformas en eso tiene razón Petro, las reformas agrarias fueron posibles porque hubo una organización agraria muy berraca. En Colombia eso no existe. El campesinado está derrotado. La guerra acabó con el campesinado. La guerra fue contra el campesinado colombiano. ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo le pides al campesinado que todavía tenga? No hay organizaciones agrarias realmente fuertes. O sea, yo no quiero saludar las organizaciones que hay, son muy importantes, pero es que una reforma agraria requiere, ¿sí? Entonces, la acción colectiva en Colombia, pues mira los partidos, ¿sí? Claro. No, nosotros necesitamos mucho tejido de sociedad civil todavía y muy múltiple y muy sostenible y eso es clave para la paz. Y nosotros necesitamos mercado. ¿Qué es lo que creo que pasa mucho con el modelo económico? Es que a nuestros ricos no les gusta el mercado. Les encantan los subsidios, les encanta y les cuesta mucho competir, ¿sí? Yo le escuché al presidente Gaviria una frase que me dolió profundamente en el corazón, cuando le pregunté por qué habían acabado con la institucionalidad agraria, con la reapertura económica, y dijo, es que los campesinos no producen bienes transables. A ellos, o sea, hay que subsidiar, producen pan coger, a ellos hay que subsidiarlos, los mandaron para la red de solidaridad a todos, pero ellos no tienen cabida en el mercado porque esa noción de que no producen bienes transables los expulsó del mercado y acabaron con las instituciones que les permitían tener un lugar en el mercado, ¿sí? A mí me impresiona además que oyéndote que eso se ve con muchísima sospecha y que la derecha logra armar rápidamente unos relatos sobre la organización campesina, las tierras, quiénes están ahí y quiénes están como haciendo esa reivindicación. Pero Marta, metamos ahí lo del ELN porque creo que igual se relaciona con esto. El martes se inicia un nuevo ciclo de diálogo en La Habana y pues ha habido mucha confusión, ¿no? Aparte de la manera como el presidente ha diseñado esto, entonces se fue Mabel Lara de esta mesa que yo tampoco nunca tuve clara su participación, la periodista María Jimena Duzán se había ido, pero Oti Patiño dijo que en realidad no, bueno, Oti Patiño pues que es quien lidera las negociaciones del gobierno, dio una declaración muy desafortunada sobre que no sabía si el ELN había hecho reclutamiento forzado de niños y niñas en la guerra. Y tú en una columna de hace poco, también La Silla Vacía, pues decías lo siguiente: después de leer el acuerdo de México entre el gobierno colombiano y el ELN, uno queda con la sensación de que para lograr el desarme de esa guerrilla habrá que refundar la patria. Y quién sabe si sea suficiente. Es un texto que en apariencia desarrolla la misma agenda pactada hace 10 años por ese mismo grupo y el gobierno de Santos, pero esta vez con un lenguaje más sinuoso, más ambiguo, con más eufemismos. Lo que más incomoda el texto es lo que se lee entre líneas. Hablemos un poco de eso también con lo que traes de lo que venimos desarrollando. Te abro más puertas ahí, más. Mira, yo digo que el modelo económico que tenemos no funciona, el modelo extractivista, modelo económico más que capitalista, no, pues por supuesto estamos hablando, todos defendemos el capitalismo, ¿sí? Pero digo el modelo extractivista, que es un capitalismo del siglo, no sé, de otro siglo que no es este. Pero yo no creo que esa discusión tenga que amarrarse al posible desarme del ELN, porque esto va a tomar demasiados años, hay demasiados actores. Y la sensación que a mí me dejó el Acuerdo de México es que ese acuerdo nacional alrededor de hacer unos cambios fundamentales es un requisito para que el ELN decida dignarse a ser parte de la democracia de este país. Sí. ¿Sí? Yo creo que y digamos en la esencia de esa columna, es decir, lo que a mí me deja claro el entre líneas del Acuerdo de México es el derecho a la rebelión. Y yo creo que en Colombia ya no hay derecho a la rebelión.
Nosotros podemos tener todas las injusticias, podemos tener todos los problemas, pero esos problemas no se van a resolver con las armas, ni justifican que haya un grupo de personas en armas, porque creo que las armas son parte del problema y no parte de la solución. O sea, creo que parte de lo que engendró ese sistema antidemocrático en Colombia fue de unos grupos armados. Y yo creo que nosotros no vamos a lograr hacer cambios realmente democráticos si tenemos que seguir a partir de la violencia. Creo que el ELN en cierto sentido, es un saboteador de la paz en Colombia, porque mi gran temor, por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo de paz, es que yo dije, el ELN, si el ELN no entra rápido en una lógica de paz, el ELN va a ser la justificación para que el sistema de seguridad no se pueda reformar, porque seguimos en guerra. Va a ser la justificación para que sigan grupos paramilitares, porque seguimos en guerra. Va a ser la justificación para muchas cosas, ¿sí? ¿Tú sientes que, para sumarle rápidamente algo, hay una interpelación, tú sientes que los negociadores del gobierno, por ejemplo Iván Cepeda, pues María José Pizarro, pues la misma participación social civil, José Félix Lafuri, tienen algún tipo de visión compartida en que necesitan hablar de cómo el ELN está partiendo de esa premisa equivocada? Mira, yo lo que creo es que hay muchos esfuerzos por entender al ELN, porque el ELN es tan difuso. O sea, todo el mundo se esfuerza por entender qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Pero yo creo que el ELN tiene que hacer un esfuerzo por entender al país. Yo siento que el ELN está desconectado del país, vive en una realidad paralela. Cuando tú escuchas y ves las entrevistas de Antonio García, tú te das cuenta que el señor dice, nada ha cambiado en Colombia. Muy desafiante. Supongo que desde el 64 nada ha cambiado. Y yo le digo, no señor, mucho ha cambiado, mucho ha cambiado. Si ustedes se niegan a ver los cambios, a mí me sorprendió la agenda de México, porque yo digo, es una agenda como para los años 60, es decir, para la Guerra Fría, donde no hay democracia, no hay reformas. No, Colombia ha sido un proceso paulatino, o sea, tenemos un gobierno de izquierda, así el señor diga que es que no, que esto es igual. Entonces, yo sí creo que el ELN tiene que cambiar, observar el cambio, tener una mirada. Yo creo que el ELN es una guerrilla profundamente aislada, digamos que sus micromundos, ahí sí hay que mirarlo muy desde lo micro. Entonces, yo lo que siento es que la delegación del gobierno está haciendo un gran esfuerzo por entender al ELN, por darle un espacio, por ponerse en sus zapatos, darle un espacio a su lectura. Pues yo creo que también le tienen que, digamos, mostrar un poco que digamos que su retórica también está montada. Mira, yo no conozco el ELN muy de ahora, pero lo conocí en el pasado mucho, y a mí me impresiona mucho que lo que escriben es igual que hace 40 años. O sea, yo me leía una insurrección en los años 80 y idéntico, es decir, nada ha pasado. Por ellos no ha pasado la historia, está detenida. Es una visión totalmente, ¿cómo se puede llamar eso? Solipsista, ¿no? No, alguien la definió estos días, y no quiero ser ofensiva, pero la definió leyendo la entrevista de Antonio García como adolescente. Es como una visión inmadura de la realidad. Y yo la verdad digo, yo espero que lo del ELN salga bien. Espero estar equivocada con mi lectura de esa agenda, pero digamos, no tengo clara la secuencia. En eso lo dijo Sergio Jaramillo, aunque muchas cosas de las que dice Sergio no las comparto. Me parece que Sergio tiene razón en algo. ¿Cuál es la secuencia? Es decir, tenemos primero que alcanzar todos los estándares que el ELN propone de igualdad, de humanidad, de no sé qué. ¿Y por qué el ELN no se mira a sí mismo? ¿Por qué no hace una lectura sobre ellos como obstáculo de la paz en Colombia? No ellos como la defensa, es decir, cómo gobierna el ELN en Arauca,
¿Cuál es la igualdad en Arauca? ¿Cómo? Bueno, estoy diciendo gobernanza criminal, ¿no? Gobernanza Obviamente criminal, sí. allí hay... Entonces, yo quiero ver los niveles de igualdad que hay donde ellos están, ¿sí? Y yo no me descarto, digamos, mi gran crítica al acuerdo de paz, perdón, a los procesos de paz total, a casi todos, incluido el del ELN, es que yo sí creo que yo sí esperaba, era mi esperanza, que empezaran más con las comunidades y con la gente. Yo creo que la gente, hay que escuchar más a la gente. Yo siento que el comisionado de paz escucha mucho a la gente en términos del afán de acuerdos humanitarios, del afán de bajar la violencia. Pero yo creo que nosotros tenemos que pensar con el ELN fórmulas muy novedosas de negociación que incluyen decir, bueno, venga, hagamos unos experimentos en los territorios donde el ELN, hagamos unos experimentos de cómo podemos ir transitando de esa gobernanza criminal a una gobernanza institucional, cómo miramos que las instituciones, cómo construimos instituciones que tengan legitimidad y legalidad allí donde está, venga, hagamos ese ejercicio juntos, pero en territorio, en terreno. De resto, a mí me parece que es muy peligroso seguir en estas conversaciones súper retóricas, súper ideologizadas, con el COSE, sin un aterrizaje en el terreno. Marta, recojamos esto en la Comisión de la Verdad, lo has mencionado, sobre todo por esta ventana que te dio en ese trabajo que hiciste durante esos años, que se suma a toda tu carrera como periodista, de entender estas dinámicas del conflicto y de los territorios de la que venimos hablando. Ya pasó casi un año, yo estuve en el lanzamiento del informe en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, fue además un acto con mucho entusiasmo porque había acabado de ganar las elecciones el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, como en un momento donde había muchísima tensión y parecía que el país podía volver a estallar socialmente, y resultó que en un momento respiramos todos. ¿Qué balance haces ya con el paso de la distancia? No sé, por donde quieras empezar en este trabajo de la comisión, en lo que le dejó al país y en lo que se ha podido recoger en la discusión pública en este tiempo. Bueno, yo creo que el balance que yo hago hoy día es que la comisión, finalmente el legado de la comisión va a perdurar porque realmente nosotros no trabajamos para la coyuntura, sino para el largo plazo. Yo creo que la comisión se metió en temas muy estructurales y sí estoy convencida que las próximas generaciones van a entender mejor el legado de la comisión. Fue una feliz coincidencia que el presidente Petro acogiera, digamos, las recomendaciones porque muchas de ellas están muy en sintonía. Aunque malicientemente algunos dijeron, claro, es que son petristas, en realidad quiero decirte, y es con mucha sinceridad, no había petristas, creo, entre los comisionados por lo menos. Pero déjame meter una cosa ahí, pero sí había un tema alrededor del sesgo o de una confirmación que tuviera una visión más de izquierda dentro de esa mirada del conflicto. Sí. Mira, yo no sé si es izquierda, ¿sabes? Yo no sé si es izquierda. Para mí la comisión estaba hecha, de hecho hay mucha gente allí que era muy señalada por izquierda y no. Yo recuerdo que cuando Alfredo Molano vivía, en las elecciones del 2018 yo discutí mucho con él porque él era incapaz de votar por Petro. Y Molano era concebido como un tipo de la extrema izquierda, lo tenían estigmatizado. Y yo le decía a Molano, pero ¿tú por qué odias tanto a Petro? Me dijo, por los toros. Nunca le voy a perdonar porque un tipo que es capaz de prohibir los toros es un tipo no, que tremendo, nunca le pudo perdonar otra a cuenta Petro. de coro. No, entonces, digamos, nosotros siempre nos respetamos mucho en eso, en la comisión nunca nosotros éramos de decir por quién votas, o sea, todo era muy libre. Yo incluso pienso que en la comisión yo no vi no vi esa tendencia política. Yo no sé, es que aquí ¿qué se le llama izquierda? La mayoría de la gente viene de la defensa de los derechos humanos. Yo no sé si eso es izquierda, la verdad, porque para mí izquierda pues, es otra cosa, ¿sí?
por supuesto, los derechos humanos para mí es un programa liberal, ¿no? Más allá de ser de izquierdas. Creo que es un programa en el que debíamos estar montados todos y no debía ser señal de nada. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que fue una feliz coincidencia. ¿Y qué sensación tuve yo cuando el presidente, yo dije, creo que el presidente Petro y nosotros escuchamos al mismo país? Es decir, yo creo que la coincidencia proviene de nuestra escucha. Es decir, que eso es lo que están clamando las comunidades. Eso están clamando las comunidades. Entonces creo que ahí sí hay una coincidencia, es que estamos sintonizados con una misma población, si se quiere, la población que ha sufrido en este país mucho. Es que las víctimas de este país son cuarta parte de la población prácticamente, ¿sí? O bueno, quinta parte, algo así. Entonces es muy importante. Y lo segundo que yo siento, a ver, yo creo que sí queda incluido lo de las recomendaciones. A mí me frustró un poco que la manera genérica como las recomendaciones que quedaron en el plan de desarrollo, que es como decir, cúmplase y a cada uno que cumpla su parte. Yo creo que las recomendaciones son un programa muy serio, que tiene detrás mucho sustento, pero yo creo también que nosotros tenemos que ir decantando, que el proceso ¿cuál es un problema que tuvo la comisión? Es que no pudo tener una institucionalidad que siga con el legado. Sí quedó un comité de seguimiento a las recomendaciones que ha tenido muchas dificultades para arrancar, pero una cosa es hacerle seguimiento a la implementación de las recomendaciones y otra cosa es también seguir ahondando. Para mí la tarea de la comisión es un abrebocas, pero es una tarea que hay que continuarla. Nosotros planteamos la necesidad de un Ministerio de la Paz. Yo soy una convencida de que Colombia no tiene suficiente institucionalidad para la paz, que la institucionalidad que tiene para la paz es muy de bolsillo. Lo que demostró cuando cambiaron las consejerías y las consejerías. Esto necesita, la reconciliación no tiene instituciones. Pregúntate tú hoy, ¿cuál es la institución de Colombia que se encarga de la reconciliación entre los colombianos? No existe, no existe. ¿Sí? Y yo creo que el programa de la reconciliación, que no era una tarea de la comisión no tenía ese programa, es una tarea urgente. Es decir, yo creo que en Colombia la reconciliación pasa por unas dimensiones materiales, estructurales, pero pasa por unas dimensiones inmateriales, muy grandes. O sea, hay una cantidad de intangibles de la guerra que nosotros necesitamos abordar y que eso requiere, yo sí creo que eso es un tema, yo esperaba y todavía espero que este gobierno sea mucho más consecuente con el tema del diálogo. Yo sí creo que el diálogo transforma. Yo creo que se necesita, creo que esta es una sociedad fragmentada, fracturada, llena de sentimientos bajo la alfombra, ¿sí? La comisión pudo escarbar un poquito en eso, pero es que es demasiado grande. Yo creo que la más enorme conclusión de la Comisión de la Verdad es que la herida es demasiado grande. Sí. La herida nuestra es muy grande porque es una herida, es decir, yo siento que la guerra lo tocó todo, ¿sí? Que es este planteamiento pues, que hace la Comisión del Entramado. Sí. Y ahí quiero añadir un punto para que continúe sobre esta reflexión y haciendo una claridad de que Linterna Verde, la organización de la que hago parte, acompañó en algún momento como entender algunas de esas conversaciones que se estaban dando en redes sociales. Decía, dentro de este planteamiento que hace la comisión sobre el entramado y de cómo, lo que tú dices, la guerra toca absolutamente todo, hizo falta poder hablar más con los empresarios, como que tú dices que se vuelve como esta caja negra inescrutable en un momento. Hizo falta hablar más con los militares, metamos eso dentro de la línea de lo que vienes diciendo. Sí, a ver, yo lo que siento es que se necesita, yo siempre decía, más que un diálogo con la comisión, se necesita un diálogo realmente de encuentro entre diversos. Creo que Colombia es un país llenito de prejuicios, de incapacidad de hablar. Pues, tú sabes,
muy fácil uno etiqueta, de izquierda, A favor, mamerto, en contra, sí. de derecha, centro derecha, uribista. O sea, creo que hay y eso para mí, eso es falta de cultura política. Yo creo que, pero eso tiene que ver con lo que hablamos al principio, con un problema de diseño del Estado y de cómo las instituciones funcionan para unos pocos, con unos pocos. Es decir, voy a ponerlo, de verdad que no quiero hacer una caricatura, pero lo que uno siente en muchos momentos del país es que se invita a la gente, a las comunidades y se les escucha y después los gobiernos arreglan a puerta cerrada con las élites. Marta, para cerrar hablemos un poco de periodismo. Me gustaría oír tu opinión sobre el estado de cosas de el periodismo y los periodistas. Me decías antes cuando estábamos aquí para empezar a charlar, pues que obviamente tu trabajo como comisionada te aisló, pues te conectó con muchísimas cosas, pero te aisló de muchos debates externos, de muchas cosas, de muchas dinámicas pues que tú vivías en el día a día como reportera. Sacas la cabeza, espero hayas descansado después de eso. ¿Y qué encuentras y qué sientes del periodismo, de las redes sociales y de la manera como estamos estructurando el intento de debate público? Bueno, yo primero tengo que hacer un mea culpa porque yo creo que yo me quedé un poco, como digo yo, en la vieja guardia. Hago parte de unas corrientes periodísticas que no sé si están en desuso, pero a las cuales les veo como poco espacio hoy día. Yo creo que el periodismo sigue siendo muy importante y vital en la democracia y que el periodismo colombiano tiene muchas fortalezas, pero me preocupa mucho, digamos, que el periodismo le esté cediendo terreno a, digamos, al poder en muchos sentidos. Yo tengo que confesar que yo leo con desconfianza algunos medios que sus dueños son banqueros. Qué pena mi desconfianza con la banca, pero Sí, son varios. leo con bastante desconfianza todas las noticias, por ejemplo, que tienen que ver con fondos de pensiones, los múltiples intereses. Eso me parece que ha generado como un conflicto de interés muy grande. Yo no digo que no existiera antes, cuando los medios pertenecían a familias muy involucradas en la política, pero creo que se ha perdido transparencia. Creo que se ha relajado, en medios muy líderes se ha relajado el nivel del periodismo. Sí, creo que ese nivel del periodismo, creo que la guerra por el clic y por las audiencias, que yo creí que Colombia se había vacunado contra eso en determinado momento, creo que volvió a ser un problema serio. Entonces la calidad de la información baja completamente. Nos falta mucho debate en torno a la verdad y las mentiras, ¿sí? Y a las verdades a medias. Y yo sí siento, pero yo creo que el problema para mí más es la calidad. Es más la calidad del periodismo porque cuando tú tienes una guerra por el clic y el clic te lo da el titular, no importa lo que va después del titular, así sea basura. Entonces eso me preocupa mucho. Pero al lado de eso, es que el problema con el periodismo es ese, que a mí no me gusta generalizar. Ni decir es que los periodistas o los medios, porque el ecosistema Sí. El ecosistema es muy rico, es muy grande. Por ejemplo, a mí me encanta que hoy Colombia, por ejemplo, una de las ventajas del internet y de todo esto es que ya nosotros también nos podemos medir con los medios internacionales. Yo soy súper fan del País de Madrid, versión Colombia, me encanta, porque creo que nos pone en otro lugar. Sí, Juan Esteban Lewin ha hecho un gran trabajo en esa. Y todos son buenos, Todos los y chicos entonces yo leo El País y yo digo, bueno, esto es lo que yo quiero leer una mirada serena, crítica, sí, que me parece, y además con una agenda pertinente. Sí, una agenda pertinente. Yo la verdad me siento, estoy aprendiendo otra vez a consumir críticamente medios, como estuve muy aislada de la coyuntura. Creo que la responsabilidad de la radio es muy grande en este momento porque creo que al final hoy la radio
es el único medio realmente accesible a todo el mundo, sin suscripción, ¿sí? Y en ese sentido creo que los medios se van volviendo más de nicho para suscriptores, ¿sí? La radio tiene una obligación muy grande en este momento porque es el gran medio en Colombia. Y de la televisión no te hablo porque hace 20 años no veo televisión. Yo también veo muy poco televisión. Yo no tengo ni televisión, entonces no, la verdad me da pena con mis colegas, pero no veo nada de televisión. Una vez alguien de mi familia me dijo, ay, en este edificio donde tú vives, vive no sé quiéncito. Y yo dije, ¿quién es esa? ¿No la has visto? Es en Caracol. Y yo, no sé, no, la verdad, no, la televisión no estoy ahí. No manejas como las gaseosas, no manejas lo que es la televisión. Sí, no. Yo soy radial y claro, miro muchas cosas que salen en televisión, pues por redes y claro, por... es la manera como yo también... Ahora, yo creo que yo siempre recuerdo algo y que creo que es lo que pasa en Colombia, es que yo leí hace años un libro de Svetlana Todorov que dice Los abusos de la memoria. Y él dice, tan desinformada está una sociedad donde hay censura como donde hay sobreabundancia. Claro. Entonces yo creo que en Colombia hay sobreabundancia y en tanto hay indigestión. Nos dejaste una recomendación chévere de un libro, Los abusos de la memoria. Siempre le pregunto a los invitados y las invitadas si nos quieren dejar alguna otra recomendación para la audiencia. Puede ser desde un libro, un plan, un podcast, algo que recientemente te haya gustado. De pronto de esas películas que sí, en las que el algoritmo sí acertó. Son tantas cosas buenas que uno encuentra todos los días. Pero por supuesto, pues voy a hacer el extremo del cliché. Voy a recomendar el Transmedia de la Comisión de la Verdad. Bueno, y dentro de ese Transmedia de la Comisión, que es un laberinto infinito de contenidos, yo quiero recomendar muchas cosas, pero una de esas que quiero recomendar es un documental que lo hizo Negrita Films, que es lo que nosotros llamábamos un poco el trasescena de la comisión. Y es un documental que no se me escape el nombre y se me escapó. Es un documental que... Vamos a poner en pantalla y... Que mostramos como todo lo que ocurrió, como todo lo que fue el proceso más profundo de la comisión, todo como un poco cómo se hizo, con momentos muy estelares, muy impresionantes. El director, infortunadamente, se nos murió en el camino. El director del documental, José Amin, perdón. Y, pero, perdóname, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Quiero recomendarlo mucho. Y quiero recomendar también el capítulo que yo coordiné. Tiene un transmedia maravilloso que se llama No Matarás, sí, que es un trabajo histórico muy serio. Entonces quisiera invitar a la lectura. Bueno, querida Marta, gracias por sacar un rato para pasar por acá. Finalmente me alegra mucho que hayamos encontrado el espacio. Este video queda para la gente en YouTube, para la gente en Spotify y pues ojalá podamos actualizar Cuaderno en un par de meses. Qué bueno estas conversaciones, por eso creo que voy a terminar montando un café. Bueno, en Charlas con Charlie te apoyamos aquí con la taza al medio. Bueno. Gente, seguimos conectados, nos vemos pronto. Recuerden, si quieren apoyar este proyecto, ingresen a patreon.com/charlasconcharlie. Seguimos con entrevistas, con sesiones de escritorio y con material en las otras redes sociales. ¡Chao!